Buenas, buenas. Y el día de hoy estaremos hablando de un artículo que encontré en Google Research. Ya saben, estas empresas tipo Google, Apple, Meta hacen sus publicaciones y en vez de buscar cuáles eran los más leídos, hoy en día lo que hice fue buscar un blog o uno que me llamara la atención. Y el artículo tiene por inicio Agentic AI Infrastructure Practices, que serían como las prácticas de infraestructuras orientadas a esta inteligencia artificial agéntica. Y para eso me gustaría poner un ejemplo similar de cómo es esta parte de Agentic con la parte de cocina y chef. Digamos que hoy en día el Agentic sería como esta parte de un chef, no un cocinero. Y bueno, tenemos que un cocinero pues va, va aprendiendo poco a poco, ¿no? No luego luego llega a cocinar, sino que primero va aprendiendo a picar, aprendiendo a combinar diferentes elementos, a saber el proceso y incluso ir preparando ya en un momento ciertos platillos, hotcakes en la mañana, chilaquiles tal vez, a la hora de la comida podría ser enchiladas, algo, un mole, no sé, ¿no? Y en la tarde, noche, los tacos. Entonces, a partir de esa información, lo que hace ya el cocinero empieza a jugar con sus recetas, con los ingredientes, y poco a poco podría decir que se llega a convertir en un chef. Y lo mismo llega a suceder con esa parte de los agentes. No, no nada más llegaron y no nada más fueron inteligentes. Poco a poco se les han ido dando herramientas que va desde darles un pequeño texto y que hagan resúmenes, que empiecen a responder preguntas, que empiecen a tomar decisiones y esas decisiones se van eh, haciendo cada vez más complejas y cada vez más abiertas. Y es ahí donde llegamos a esta parte de Agentic. A partir de diferentes flujos de trabajos, veamos como diferentes tipos de menú, el agente puede llegar y decidir que ya puede empezar estas fusiones, ¿no? Entonces, el artículo que nos habla es de estos retos que llegan a suceder. Y tenemos uno que es estos flujos enredados. Si bien cuando ponemos a los agentes a resolver problemas que ya tienen que ver con decisiones, puede llegar a ser muy difícil cómo se pueden hacer un debug, pero bueno, eso es lo que se tiene que hacer. Tenemos que meternos al proceso y del proceso poder hacer un debugging, poder analizar cuáles son las salidas y decisiones. Y eso es lo que nos pone con la primera, ¿no? Que podemos hacer un few shot o zero shot y a partir de eso empezar improvisando o mejorando el modelo. Zero o few shot se refiere a cuántos ejemplos le tengo que dar al modelo. Mientras más ejemplos le dé de cómo responde, tendremos un few shot. Luego el siguiente que tenemos es que cuando hablamos de esta parte de ingeniería, lo que siempre buscamos es, estamos persiguiendo la calidad, pero realmente, ¿cómo podemos llegar a tener esa calidad? Supongamos, y bueno, nos ha pasado, que empezamos a comprar diferentes agentes. Lo que menciona, por ejemplo, el artículo es que Claude tiene muchísima verbosidad, mientras que OpenAI es más eficiente. Entonces, lo que hay que hacer es ir seleccionando cada uno de los modelos respecto a la información que llegamos a tener de estas métricas o de estos boards. Y algo que también debemos de estar considerando cuando estamos persiguiendo esta calidad es que estos modelos viven en la nube y dependemos del proveedor. ¿Y eso qué significa? Que si el día de mañana el proveedor cambia o ya no le quiere dar soporte, todos nuestros procesos que se encuentran atados a estos modelos de inteligencia artificial podrían verse afectados. Digo, ya hemos visto varias veces que OpenAI empezó con la versión 3, ya no se ofrece, sí, tenía capacidades muy sencillas como las vemos hoy en día, pero bueno, ya acaba de retirar hace unos meses la versión 4, ¿no? Y si hablamos de OpenAI, pues bueno, esta versión 3.5, perdón, de Anthropic, esta versión 3.5 de Opus o Sonnet, ya salió deprecada y lo mismo van sucediendo con los diferentes modelos. Entonces, si realmente queremos mejorar y mantener una calidad, debemos de ir empezando a identificar cuáles son los modelos o las tendencias que se van ajustando. Y bueno, irnos adelantando y si el día de mañana se depreca o pasa a congelarse o ya no se mantiene activo el último modelo, pues habrá que tener ciertas métricas y ciertos procesos para mejorar los modelos. ¿Qué quiero decir esto? Siendo un poco más técnico, es que tenemos que ir guardando las decisiones que va tomando el modelo para que de esa forma
podamos en algún momento replicarlo, tomar un foundational model, que es un modelo base, y con él construir una inteligencia artificial que se adecue a nuestros procesos. Suena algo sencillo, pero realmente es algo que muy pocas compañías están haciendo. Y si lo estás haciendo, sería bueno que pudiera escuchar tus experiencias. Si tienes más dudas, creo que poco a poco nos vamos a ir ahondando en esta parte, como que algunos le llaman fine tuning. Otra de las cosas es, lo que hablaba de esta evolución, ¿no? Es que inicialmente teníamos un proceso, le damos contexto al modelo y tenía que ir respondiendo. Eso hoy en día se conoce como Retrieval Augmented Generation. Ha ido cambiando, ha ido mejorando y hoy en día podemos utilizar como diferentes técnicas. Hemos hablado de que el mismo modelo puede juzgar la respuesta y decir si es correcta o no, y eso es lo que de repente nos pone, ¿no? O sea, además de mantener el modelo actual, tienes que empezar a ver cómo puedes mantener garantizar un proceso, garantizar una respuesta, ¿no? Es decir, si te cambian las fuentes o existe una incertidumbre muy alta en el proceso, pues bueno, ¿de qué forma la mitigas? Eh, si lo vemos ahora con esta parte de personas, procesos y ecosistemas, pues bueno, nos vamos primero viendo el costo de mantener contra la eficiencia. Y digo, esto se anda un poquito más a que, y lo acabo de leer, ¿no? Hace unos días OpenAI y los diferentes Anthropic empezaron a dejar el doble de procesos o te daban el doble de cuota, el doble de datos. Y bueno, se nos podía hacer muy fácil, pero si te lo acababas, te tienes que esperar el siguiente día. Y al igual que esta parte de ingeniería, hay que ser eficiente con el número de procesos. Hay quienes se encuentran trabajando con las versiones de Bing. Ustedes pueden entrar a bing.com/chat, diagonal chat, y platicar con el LLM. Va a tener una conversación de 30 y al siguiente tienes que irte a una nueva ventana. Y ese 30 parece, son 30 conversaciones que puedes tener. No me queda claro si son 15 y 15, 15 preguntas, 15 respuestas, pero algo que pasa y se tiene que considerar es que, de acuerdo al estado del arte y a los últimos artículos, incluso en este artículo que hablábamos, el video anterior en el cual decíamos de quantization, que Google había sacado esta nuevo modelo de comprimir el contexto, decíamos que después de 30 mensajes el modelo pierde. Hay diferentes técnicas para manejar esos 30 mensajes, pero bueno, siempre que puedas, trata de mantener el contexto lo más simple y claro, porque le veamos como un asistente general, no puede mantener mucho contexto, no tiene mucha memoria. Lo que queremos es que haga una tarea específica. Hoy en día existen herramientas como Docker. Para aquellos que no lo han escuchado, es un proceso en el cual vamos a habilitar una tarea específica, una página web, eh, un proceso para automatizar algo. Véanlo de esa misma forma los modelos, en el cual sea un proceso específico y corto. Porque también conforme va estando el modelo iterando, eh, que a partir de una decisión tiene que hacer varias, después de 30 iteraciones no se puede garantizar esta calidad que se llega a tener. Y bueno, tenemos la siguiente que hablamos sobre esta parte y me hace mucho sentido. Los skills que requiere una persona para estos modelos. Y digo, no estoy hablando de prompting o de cómo buscar en Google o hacerle llamar o tener resultados del modelo. Yo creo que mañana vamos a hablar un poco más de estas como técnicas de prompting. Pero se refiere a más cuáles son las técnicas y métricas que necesitamos cuando tenemos agentes y modelos. O sea, me queda claro que algunos utilizan estas métricas de decir, bueno, pues si me tardaba eh, esto un día, una hora, y ahora, o bueno, si se tardaba un día y ahora se tarda una hora, tengo realmente una eficiencia, ¿no? Si el día laboral es de 8, pues puedo hacer el mismo proceso 7 veces o lo estoy acortando bastante. Y no se refiere a eso, esas son métricas de negocio, se refiere más como a estos retos y monitoreo que tienen. Ya decíamos que esta parte de saber qué está haciendo el modelo es difícil. Lo que tenemos que ver es de qué forma, si nos mantenemos como más en esta parte de ingeniería, cómo podemos garantizar o mejorar el modelo.
¿Cuántas veces nos han quedado así de ya se tardó un buen, ¿no? Y eso se conoce como el tiempo del primer toque. Entonces, si te encuentras desarrollando aplicaciones, tienes que tener esta habilidad de poder generar respuestas en tiempo real o en el bajo mundo se conoce como streaming, ¿no? E ir llenando las respuestas. Y eso, por experiencia personal, ayuda a que si tienes un proceso largo, hagas saber al usuario que te estás tardando y que estás haciendo algo, ¿no? Digamos que tienes que ir a buscar datos, compararlos, ajustarlos y presentarlos. Si bien no podrías hacer streaming por el tipo de herramientas que estás usando, bien puedes ir identificando las etapas y darle esa información al usuario de qué proceso te encuentras y de esa forma no cree que ya te quedaste trabado, ¿no? O en página blanca. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que con la página web se queda en blanco y no sabemos si está cargando o no? Entonces, a veces como que hace sentido por lo menos tener ese circulito de carga. Y ahora, muchas empresas, y lo entiendo por esta parte de seguridad, no están conectando sus datos, pero bueno, hay que saber qué datos conecto a los modelos. No necesito conectar todos. ¿Por qué? Porque otra vez tengo una ventana, una memoria limitada, y mientras más preciso sea, mejor lo voy a hacer. Y creo que por eso también hemos estado hablando de esta parte de multiagentes. Un agente al final del día va a hacer una tarea en diferentes procesos. O puede hacer diferentes procesos para una tarea o puede hacer varias tareas. Si tenemos multiagentes, podrías hacer que un agente empiece a orquestar al otro y de esa forma eh, disminuir el contexto entre cada uno de los agentes y, bueno, conectar las fuentes de datos de más delicadas, ¿no? Y creo que, bueno, viene esta parte de seguridad de la información, de qué forma podemos garantizar qué información están obteniendo, cómo le estás haciendo un monitoreo, revisando, ¿no? Y también hace falta, si bien hoy en día hay empresas que pueden permitir usar la página web, realmente no tienes una trazabilidad de todo el conocimiento que se está quedando en la web y dependiendo del tipo de contrato que tengas con los modelos, se lo quedan los modelos como parte de entrenamiento y decisiones. Entonces, pues si ellos ya se lo están quedando, pues hace sentido que empieces a generar herramientas que puedas monitorear lo que están haciendo los usuarios. Al final del día, otra vez, el contexto es lo más importante, iba a decir, hoy en día es lo más importante, ¿no? Pero no quería ser repetitivo. Eh, Ahora, algo que no hemos visto es esta parte de regulación. Digo, ya habíamos hablado de los principios de Chapultepec, del Policy Framework de Estados Unidos, pero ¿de qué forma como empresa estás garantizando esta parte de regulación? ¿Sabes si realmente se están cumpliendo los permisos? Sí, está bien que me digas que el usuario que está utilizando esa computadora que tiene un agente no tiene más acceso, pero es bueno, necesita saber cuáles son las decisiones que está pasando y viene también con lo que hemos dicho de ser eficiente. ¿Cuántas llamadas tiene que hacer el modelo para realmente obtener la respuesta correcta? Y al igual que hemos dicho, hay uno que sea, si le agregas un punto o una coma, puedes mejorar el proceso. Alguien diría que cómo puede ser posible que en un punto, una coma, un signo de expresión, un signo de interrogación o cambiando las palabras, hay un artículo que se llama One Token to Rule them All, que básicamente nos dice eso. O sea, puedes cambiar sinceramente el contexto de lo que quiere el modelo. El modelo no entiende tonos, entiende texto y de ahí vemos que no sabes si le estás preguntando o si estás hablando, ¿no? Digo, es como gracioso y bueno, otra vez venimos a esta parte de seguridad y privacidad, ¿no? ¿Estás realmente garantizando que toda esta información con la cual se encuentra la gente tiene diferentes capas? Pero bueno, esas son como las lecciones aprendidas que yo tomé de este artículo. Realmente me pareció increíble. Viene como esta partner y es un Cloud Engineer por parte de Google que se encuentra en New York Region y bueno, en la región de Estados Unidos. Y bueno, este pequeño artículo me pareció interesante. Me gustaría leerlo en los comentarios qué les parece y bueno, nos vemos en el siguiente video.